Gracias, hermano Misael. Estaba hablando hace poco con Abraham, que sí se cansa bastante la mente y por supuesto también el cuerpo. Se cansa cuando entran ciertos factores, digamos, de pensamiento, pero luego uno analiza de que a quien estamos quien estamos retando es al diablo. Entonces, por la pura misericordia de Dios es que uno vuelve a agarrar fuerza, porque atreverse a retar al diablo desde el punto de vista espiritual, no religioso, sí es bien difícil y complejo. Y la verdad, lograr entender lo que Dios hace con cada individuo es una cosa bastante compleja. Le decía al hermano Matías que no fuéramos, digamos, por la vía de una pequeña y hermosa reunión, ya que de alguna o de otra manera vamos a comenzar un nuevo año. Y en este año creo que vamos a... Y sí, yo le decía a Labrán que estoy bastante cansado en el sentido de tratar de, no sé, quizás formar un grupo en el cual quizás yo me estoy metiendo en los asuntos de Dios y por eso es que de alguna o de otra manera quizás yo me canso, porque solo Dios sabe cómo lleva planes y solo Dios sabe cómo trabajar con cada individuo. Pero gracias a Dios, como le decía yo a Labrán, este año que acaba de pasar, quería grabar algunas conferencias y quería que esas conferencias estuvieran ya en la plataforma en la cual cualquier persona pueda oírla, pueda bajarla o pueda hacer lo que ellos quieran con esas conferencias. Más sin embargo, este año quiero de alguna manera trabajar diferente, ya que veo los resultados con la gente de afuera, veo los resultados tan maravillosos con gente que yo sé que están allí dispuestos a cualquier trabajo que se dé. Uno puede pensarlo, interpretarlo de muchas maneras o de muchas formas y creer que porque no están aquí no son parte o no quieren ser parte de los proyectos. Pero cuando uno va comenzando a trabajar y uno va viendo la diversidad de maravillosas personas en todas las comunidades y en los lugares tan bonitos donde uno llega y lo reciben y hasta lo protegen de ciertas circunstancias, uno se da cuenta de que son bastante leales con lo que uno hace, con los proyectos que uno lleva a cabo. Vamos a comenzar este año, enero del 2022, preparando una mega jornada médica en un sector muy grande de este municipio. Vamos a llevar las cosas que siempre llevamos, todos los movimientos que se llevan. En la última jornada médica que hicimos, vi el resultado y la mano de Dios como siempre, ya que muy pocos del grupo que estamos aquí estuvieron allí. Pero gracias a Dios, como decimos, estos proyectos y trabajos son apoyados y son dirigidos por huestes celestiales. El otro proyecto también de trabajo que se llevó a cabo aquí el día domingo, de que aunque no estuvimos, digamos, apoyando directamente a esta gente que llevó el proyecto de la cocina y de las clases de cocina, pero como sabemos que todo esto de alguna u otra manera Dios lo está respaldando. Y vimos en algo tan sencillo y algo que no apoyamos nosotros, pero al final los mayormente beneficiados de todo ese proyecto fue lo que nosotros representamos. Tuvimos la visita hasta de diputadas, vinieron todos los del Consejo Municipal juntamente con el alcalde y otras autoridades que representan grandes instituciones en este municipio. Y del grupo de La Voz del Ángel, creo que casi todos brillamos por la ausencia de ese proyecto. Más sin embargo, como decimos, es Dios respaldando todo y gracias a Dios fue un éxito. Fue un éxito extraordinario porque nos dimos una vez más a conocer quiénes somos, pusimos las reglas del juego en esa reunión. Le dijimos al señor alcalde lo que se le tenía que decir, juntamente con todo su consejo municipal. Y de ese proyecto, que para muchos de nosotros no tenía nada de importancia,
de eso que no lo venimos a apoyar porque no tenía parte, como decimos nosotros, del ambiente religioso, no pertenecían o no era parte de esta religión que creemos que se está formando. De eso salieron más de 10 jóvenes que ya están ya formaron hasta su directiva con Jeremías y ya están listos para trabajar en todos los proyectos que nosotros llevemos a cabo, jóvenes con un gran entusiasmo. Creo que ahí estuvo Don Cande en esa reunión, ¿va, Don Cande? Sí. Donde se formó ese grupo de jovencitos que salieron de ese trabajo que se vio como nada. Entonces, estamos viendo la mano de Dios en todo esto. Si bien es cierto, tenemos un enfoque extraordinario, y si bien es cierto, hay más espíritus respaldando todo este movimiento que personas con su cuerpo, su materia aquí. Estábamos, como les digo, estamos preparando ese evento. Bueno, ya hoy es 2. Algo bien claro en todo este proyecto de los trabajos, y es de que, si bien es cierto, no somos religiosos, y si bien es cierto, todo el proyecto de trabajo que estamos llevando a cabo no es para formar una religión, pero sí necesitamos gente, necesitamos un grupo de personas que crean y entiendan. No creo que esto no motive, porque a mí sí me motiva ver cómo estamos. A mí me motiva todo eso. Me motiva saber que estamos bajo cero. Es bien bonito ir en el lomo de alguien saludando, porque en el lomo de alguien bien se saluda. Porque si ese se cae, ya ven que esto no servía, ahí se quedó y el que va en el lomo sigue caminando, porque ese no perdió nada. Ese se sacude y no pierde nada. Pero qué bonito es poder ver y ser parte del grupo, como les digo, ser parte del grupo. Si bien es cierto, el mensaje que traemos es un mensaje de salvación del alma para las personas, para que las personas puedan entender y comprender que el Dios de la gloria, el Dios creador de los cielos y de la tierra, ese amo y señor de todo, no creó el infierno para que el que en él cree se condene. Así como está el paraíso y está la sexta dimensión, para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y se sienta y crea que es salvo, sea salvo. Y también está la quinta dimensión, que es el infierno, donde está el diablo y todos sus ángeles, para que todo aquel también que no crea en la sexta dimensión y que no cree en el paraíso y que no crea en Dios como su único y suficiente Salvador, también tenga la opción de irse para el infierno. Es decir, así como está Dios en la mente y en nuestro corazón, también está el diablo para que todo aquel que lo quiera tener en la mente y en su corazón también lo tenga. Es decir, el cielo y el infierno es una obra majestuosa creada por Dios para todo aquel individuo que quiera tomar posesión de eso. Sabemos que Dios es vida, sabemos que Dios es esperanza, sabemos que Dios es creador y sabemos que el diablo fue diseñado y creado por Dios para comandar huestes celestiales que gobernaran la quinta dimensión. Entonces, es decir, tenemos dos poderes extraordinarios en los cuales el individuo toma la decisión de qué hacer y qué tomar. Por supuesto, los creyentes en nuestro amado Dios tomamos la decisión de ser creyentes en Dios, de creer en Él y de tomar posesión de todo lo que Dios representa. Dios es el dador de la vida. Entonces, yo le contaba a alguien que, si bien es cierto, el mensaje que nosotros estamos llevando a cabo no es un mensaje para formar una religión o una secta religiosa, porque entonces caeríamos en lo mismo de que el que no está aquí se va a condenar. El que no está aquí no es primogénito. El que no está aquí no es hijo de Dios. Eso es lo que crea la religión y eso es lo que hace. Entonces, ¿qué clase de mensaje estamos recibiendo nosotros aquí y ahora? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no despertamos? ¿Por qué no entendemos lo que tenemos? Y honestamente, lo podemos ver por los frutos, lo podemos ver por el comportamiento, lo podemos ver por el habla. ¿Creemos o no creemos lo que la voz del ángel está haciendo? Porque si lo que queremos es una religión, entonces conquistemos y metámoslos a la religión.
Y hablemosles de que si no son parte de este grupo se van a ir al infierno, lo que hace todos los religiosos. Y lo que ha hecho toda la vida el sistema religioso comandado por el diablo. Por eso es que personas como yo estamos convencidos de que la majestuosa obra de la creación de Dios es una. Y eso encierra a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y si encierra a toda la humanidad y tenemos el contexto de la Biblia y tenemos las enseñanzas bíblicas, entonces lo que queda es que nuestra alma haga contacto con nuestro espíritu. Nuestro espíritu esté liberado de cualquier preconcepto de la memoria, porque vamos a estar todo el tiempo, no actúo, no hago trabajos sociales porque esos no vienen aquí. Esos no están con nosotros el día domingo, entonces no los apoyo en eso. Pero sí creo en el mensaje. ¿Pero cuál mensaje? Si el mensaje es uno, es el mensaje de la obra magistral de enseñanza de nuestro amado Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Les voy a contar una cosa que yo le podría llamar anécdota, pero es cierta. Muchos de aquí conocieron a esa muchachita que yo evangelicé hace como 20 años, hagámosle por ponerle una fecha. Le hablé tanto del amor de Jesucristo y le hablé tanto de la gracia de Dios que yo le contaba a alguien, esa niña no paraba de llorar en la acera de la calle, enfrente de una parada de buses, la parada de buses llena, repleta de gente, y la gente pasaba y esa niña va de llorar cuando fue liberada su alma de los preconceptos de la memoria, y 20 años después cambia su vida. Hoy tiene carro, casa, hoy vive de una manera extraordinaria, con la misma fe y la misma creencia de que es hija de Dios. Mas sin embargo no está oyendo mis conferencias porque el audio es antiperfecto, se oye mucho ruido, se oyen gallinas, se oyen pollos, se oye gente pasar en la calle. Qué rápido se le olvida al ser humano por intereses bastardos y por ciertas comodidades bastardas, se le olvida de dónde lo saca Dios. Se les olvida cómo el Espíritu Santo en su momento los liberó y las liberó. Si bien es cierto, el consejo es muy bonito, y bien aceptable, no lo digo que no, pero ¿de qué sirve estar oyendo que el audio no sirve? Que muchos preconceptos de ruido se oyen o muchas tonteras de ruido, cuando la esencia de eso ve el cambio tan maravilloso que se tiene. Y lo digo por la conferencia del domingo pasado, que fue la que me criticó. Y yo ahí en la entrada de ese portón, cada una de las personas que oyeron esa conferencia, cómo se acercaban a darme las gracias, a preguntarme que qué podían hacer para volver a oír ese estilo de conferencia, y a pedirme de favor que si les tomábamos en cuenta para ser parte de este grupo, porque había acontecido algo en sus vidas, sintieron algo que nunca habían sentido. Ellas no oyeron los pollos, ellas no oyeron el ruidal, ellas oyeron la esencia de la conferencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Crear otra religión más y venderle a la gente que si no es parte de este grupo, se van a ir al infierno. O sentirnos llenos con eso maravilloso que Dios ha puesto dentro de nosotros, que es el alma, que es una pequeña partícula de Dios, y sentirnos suficientes porque tenemos a Dios dentro de nosotros, y con ese Dios dentro de nosotros entonces estar completos. ¿De qué nos sirve tener 100, 500, 1000 personas aquí sentadas si no le permiten a Dios poder entender y comprender su maravilloso manual, que es la Biblia? ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? En el ambiente religioso sí, nos enseñan, Abraham, a formar una religión en el ambiente religioso, a formar un grupo, a poner preconceptos, a poner dogmas, credos y tradiciones en el ambiente religioso, pero en el ambiente del Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo entonces puede ver con los ojos del Espíritu lo que la santa palabra de Dios dice, puede oír con los oídos del Espíritu lo que el Espíritu Santo está hablando a través de su bendita palabra, que es la Biblia. Puede entender y comprender cuál es el manual de Dios y puede enfocarse a todas las enseñanzas maravillosas de la palabra. Y entonces ya tenemos una liberación del alma, ¿verdad? Ya
no formamos un grupo religioso, sino que sabemos que con nuestro testimonio, pero ¿cuál es nuestro testimonio? El ambiente religioso enseña el comportamiento, el habla, el vestir, pero mi testimonio es que yo creo desde la planta de mi pie hasta el último cabello de mi cabeza, creo en el Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, y ese es mi testimonio. Testimonio de vida en el cual desde que tengo uso de razón sé, entiendo y comprendo que es el dador de la vida. Ese es mi testimonio. Y por ese testimonio he visto cientos de mujeres y hombres derramar sus lágrimas, porque algo acontece cuando doy mi testimonio de vida. No el testimonio de vida humana. ¿Quién va a interesarle mi testimonio de vida humana? Pero cuando yo le hablo a otra persona que fue predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo, que no me interesa a mí si viene aquí o no viene, no me interesa si es parte de este grupo o no, porque lo único que me interesa es mi testimonio, qué es lo que yo soy, de qué estoy formado, de qué estoy hecho. Estoy hecho por la bendita sangre del Cordero. Todas las células de nuestro amado Señor Jesucristo corren en mí. Ese es mi testimonio. Y eso es lo que yo voy a hablar toda la vida. Hombres, mujeres, niños, lo que sea que han hablado conmigo, no pueden decir lo contrario. Yo lo único que hago es hablar de Él. Comparto de sus maravillas. Ese es mi testimonio. De allí, que sean o no sean, eso me tiene sin cuidado porque no es cosa mía. Es cosa del dador de la vida. Él es el que nos creó, nos diseñó para diferentes cosas que en su bendito programa están diseñadas. Pero ese es asunto de Dios. Yo no tengo ni la más mínima potestad ni la más grande potestad de meterme en los asuntos de Dios. No hay ser humano que pueda meterse en los asuntos de Dios porque ni siquiera los conocen. Y si no conocen los asuntos, ni el diseño, ni el programa de Dios, ¿quién soy yo para decir, no, este sí o este no? O no, en proyectos sociales, no, porque no concuerdan, no vienen, esos no están con nosotros. Cuando yo veo la obra, cuando veo todo lo que hacemos, que el ser humano, líderes de comunidades me dicen y dan testimonio del testimonio que yo tengo, dan testimonio y hablan, que eso es tener a Jesucristo en su corazón. Entonces es bien fácil, solo el religioso, solo el patán, solo el que está dañado de los preconceptos de la memoria, solo esos buscan otro testimonio, buscan otro comportamiento, buscan otra habla, pero el que está lleno de Jesucristo, ese ve la obra de Jesucristo, ese ve las enseñanzas de Jesucristo, ese ve qué o quiénes están siguiendo las ordenanzas de Jesucristo. Tanto proyecto tan maravilloso que hay para hablar de Jesucristo sin hablar de Jesucristo. Tanto proyecto maravilloso, tanto trabajo que hay para confesar que Jesucristo está vivo sin necesidad de confesar que Jesucristo está vivo. Cuánta obra maravillosa se puede hacer dando testimonio maravilloso de la obra de Dios sin necesidad de hablar de Dios. Al menos que sean privilegiados y sobreabunde la gracia de Dios en cada uno de ustedes. Y entonces con la gracia de Dios que sobreabunde en nosotros, entonces sí hacemos trabajos para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Hacemos obras de bien para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Entonces hay que analizarnos qué es lo que queremos hacer. Si subirnos al lomo de alguien para ir tirando flores o de plano cargar a ese alguien para que el paso sea más firme, sea más recto y poder juntos llevar esta carreta. No estamos formando una religión más, pero sí necesitamos un grupo sólido, Abraham. Un grupo de creyentes. Porque ¿cuál es el fruto del creyente? ¿O cuál es el significado del creyente? Es el que cree en algo. Eso significa ser creyente, Abraham. Creer en algo. Y entonces, si somos creyentes de este grupo, vamos a creer a medias el trabajo y los proyectos de este grupo. O somos creyentes de este grupo y creemos en los proyectos, creemos en todo lo que se va direccionando. Decía un
Cuando el barco se hunde, los primeros que se van son los que no creen en esos proyectos, son los primeros que antes de hundirse se van. No estamos formando una religión más, pero sí necesitamos un grupo de creyentes, no creyentes en Dios, no, porque ese es un regalo de Dios para la humanidad, no para nosotros, para la humanidad. Él, el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario para la humanidad, Abraham, para que todo aquel musulmán, ateo, católico, evangélico, chamán, hindú, judío, todo aquel que creyere en él fuera salvo. Esa es la gracia de Dios. Él vino para su humanidad, para lo que le pertenece a él, pero formar un grupo de creyentes. Ese grupito, ese es el reto de nosotros. Poder visualizarnos. ¿De qué sirve, como les digo, creer a medias? No se trata de creer en Dios, lo vuelvo a repetir. El creyente en Dios es una puerta ancha para la humanidad. Se trata de que nosotros, si somos parte de este grupo de la voz del ángel, seamos creyentes de que este grupo va a ser el que cambiará el rumbo de la historia de la humanidad. Pero no esperando que otro lo haga, no esperando, si sale bien, aplaudimos todos, pero si sale mal, ese viejo loco, ese loco, qué bien le va a salir a ese. Y ahí sí hasta surgen los pecados extraordinarios que uno tiene. Allí sí, no le salió bien por pecador, no le salió bien por X. Allí sí surge, pero si sale bien todos aplauden y todos iban en el barco. Todos. Pero ¿cuánto para los creyentes como yo? ¿Cómo se tiene que trabajar para ver la sonrisa de alguien? Para ver ese brillo de los ojos en alguien. Para ver ese agradecimiento de su alma, de su corazón hacia Dios. No es que, yo me acuerdo, yo pertenecía a una religión, fanáticos. No hablando de su líder, porque a su líder sí lo respeto y lo respetaré toda la vida, pero todos los que le seguían, en su mayoría fanáticos, lleven esto y pónganselo en la mano y el Espíritu Santo los convertirá en otras personas. Hola de fanáticos. Y ahí andaban creyendo que con solo ponerle un folletito a la persona ya el Espíritu Santo iba a venir en forma de paloma y los transformaría. Cuando el creyente, como ellos saben, que pasan meses hablando, enseñando, hasta que surge la obra magistral, hasta que surge lo bonito que le dijo el eunuco a Felipe. ¿Y cómo voy a entenderlo? Llevo años leyendo eso. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Explícamelo, ¿sabes vos? Sí, yo sé. Subite, por favor, y explícamelo, para que se cumpla toda esa escritura. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo recibirán si no hay quien les predique? Pero qué fanatismo más loco, que creen que porque abrimos una cosa que le llaman iglesia, ya la gente está obligada por ley a ir a hacer el espectáculo y es un trabajo constante, día y noche, sin parar, hasta que esa persona comienza a ver con los ojos del Espíritu, hasta que esa persona comienza a oír con oídos del Espíritu, para que una con los oídos puedan ver con los ojos del Espíritu y oír con los oídos del Espíritu, llevar eso al alma, y hasta entonces liberan su alma. Hasta entonces pueden ver a Dios, pero no es un fanatismo. Llevan 2000 años trabajando los creyentes en el Señor Jesucristo, más de 2000 años, llamando y juntando a las personas, ya sea en poca, en mucha o en gran gracia. Pero cada persona que recibe el mensaje del Evangelio de la gracia, el mensaje del Evangelio del reino, recibe el testimonio de otra persona de que hay un Jesucristo vivo. Pero es un trabajo constante. Solo el fanático religioso le dice amén, gloria a Dios, y así es. No, pero permitime, si ni siquiera hemos abierto la Biblia. No, yo lo creo. Solo el fanático religioso, una persona sensata, Abraham dice, ¿que al caso de Nazaret puede salir algo bueno?
No me vengas hablando de que allí hay un Jesús que... Una persona sensata, una persona estudiosa, una persona que cuestiona. Pero el que lo evangelizó le dice, tenés razón, vos sos un estudioso, ven y ve, yo no te puedo decir nada más. Cuando se le presenta al maestro y el maestro le dice, cuando estabas debajo de la higuera, va de leer los pergaminos, va de leer la ley, va de leer los profetas, va de estudiar minuciosamente, allí te vi, allí estuve con vos. Ahí sí me parece que tú eres profeta, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Hoy vas a ver todo lo que has visto, todo lo que has estudiado, todo lo que has oído, todo lo que has querido conocer, pero es un proceso. A mí me pueden llamar de fanático ustedes porque ando haciendo jornada médica, porque ando ayudándole a la gente. No, en eso no, porque eso no tienen nada que ver con Dios. ¿Y quién es Dios? No es el amo y Señor creador de todo. Hoy entendemos quiénes somos y cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestro sueño. ¿Qué es lo que queremos hacer como grupo de la voz del ángel? Si queremos hacer una religión, pues, como yo le decía a alguien, esto es fácil. Hacer una religión es fácil. Tengo al hermano Matías, que es un gran cantante. Matías me recluta 2 cantantes más y los ponemos aquí. Por ahí también pasó una que es profetisa, me enseñó el carnet ya, que está aprobada por una religión que es profetisa y que detrás de ella hay 10 profetisas más. Y que en una mega jornada de campaña de volado, eso que ellos le llaman, ella entre el grupo levanta, ya levántese y empieza a profetizar. Eso es fácil, hacer una religión. O estamos entendiendo quiénes somos, cuál es el enfoque de la voz del ángel, o vamos en el lomo de alguien solo saludando y no nos arriesgamos a nada. Decía alguien que me fascinaba. El que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada. Ir saludando en el lomo de otra persona es fácil. Eso es fácil. Eso es fácil. Y se llega a la meta en el lomo de otra persona. Pero estar dispuesto a sudar la camisa, porque sentimos la guianza, sentimos el respaldo divino, sentimos que somos parte de Dios. Ahí sí vale la pena estudiarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos manda la Biblia? Estudiemos la bendita palabra de Dios. ¿Qué nos manda a hacer? Solo el religioso hace religión. Por mi culpa, solo a mi culpa y nada más que mi culpa. Solo el religioso hace religión. Canto, danza, baile, brincan. Se meten en los problemas de los demás y están toda la vida en eso, acusando a la persona a través de su bendita palabra. Agarran pequeños fragmentos o extractos de cada capítulo de la Biblia para estar acusando y condenando a los demás, porque ese es el anzuelo para tener a las masas dormidas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si queremos hacer eso, que la persona se autoconozca, se libere. Que la persona entienda que el Señor Jesucristo, dador de la vida, es el amo y Señor de todo. Que es el que nos preparó este bendito planeta. El que lo llenó de todo lo que se ve para que lo disfrutemos. ¿O qué? El sol sale solo para aquellos que se dicen llamar primogénitos, hijos de Dios. Si el sol sale para todos, la lluvia cae para todos, los árboles nos alimentan a todos. La tierra nos sirve a todos. Entonces, nosotros como creyentes de la voz del ángel, veamos su bendita palabra que nos envía. Veamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían ellos hecho. Eso es lo que hace el ser humano, Abraham. El ser humano siempre anda buscando cómo hacer religión. El ser humano siempre anda buscando cómo pertenecer a un grupo religioso. Pero el grupo de la voz del ángel tiene que demostrarle al ser humano que hay una sola religión aprobada por Dios. Una sola religión aprobada por Dios. Y esa está en el individuo.
Eso es lo que nos enseña su palabra. Eso es lo que nos enseña su manual. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Veamos lo que dice Abraham, el libro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Aquí lo leo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Si ya vemos Isaías 44, verso 17. Y torna su sobrante en un Dios, en su escultura, humillándose delante de ella, adorarla y ruégale, diciendo: líbrame, que mi Dios eres tú. ¿Cuál es el trabajo de la voz del ángel? Demostrarle al ser humano que no hay ningún Dios creado por los hombres, ninguna escultura, ni ningún espíritu, como decía Pablo, pueda o sea que un ángel baje del cielo diciendo otra cosa que no sea lo que la bendita palabra de Dios dice: aunque venga del cielo, sea maldito con maldición. ¿Cuál es el trabajo de la voz del ángel? Dar a conocer al ser humano que son obra, bendita creación de Dios, y que con su libre albedrío pueden tomar la decisión de vivir eternamente con Dios, o tomar las decisiones que ellos quieran, pero que el Dios de la gloria, en su proyecto y en su programa y en su creación está que todos sean creyentes de su fe, creyentes de su obra, creyentes del Dios de la gloria. ¿Qué mensaje estamos llevando a cabo? ¿Cuál es nuestra misión? Vean lo que dice Isaías 45:20. Reunidos y venid, allegados todos los escapados de las gentes. ¿No saben aquellos que erigen el madero de su escultura, y los que ruegan al Dios que no salva? Y si ya ven el libro de Jonás, capítulo 3, verso 5. Si ya vemos en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 39 al 41. Dice: esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo es que va a venir el Hijo del Hombre? ¿Cuándo es que va a venir? Cuando un creyente en Jesucristo, don Cande, como usted, le hable a otra persona, le hable, y de repente surge la obra majestuosa de el bendito Espíritu Santo y le llega a esa persona y cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Allí llega el bendito Cordero de Dios a la persona. No es como las ideas apoteósicas que va a venir sobre una nube envuelto en llamas con ejércitos de huestes haciendo una bullicio despampanante. No. Es por el trabajo de cada persona, de cada creyente en Jesucristo. Somos llamados a compartir de su gracia. Y cuando compartimos de su gracia, entonces el Espíritu Santo llega a la persona. El Hijo del Hombre llega a la persona. Y esa persona se convierte en el creyente, un creyente más en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué es que tiene tanto éxito, humanamente hablando, la religión? Porque ponen grandes rótulos: arrepiéntete que Cristo viene pronto. Se muere el hijo, se muere el tata, se muere el nieto, sigue la generación con el mismo rótulo: Cristo viene pronto, arrepiéntete si no te vas a ir al infierno. Cuando la bendita palabra nos dice que Él no solo no se ha ido, sino que Él está allí, en el alma de cada persona.
Y cuando el creyente en Él comparte su bendita palabra, cuando el creyente en nuestro amado Señor Jesucristo habla de su gracia, habla de la grandeza de Dios, entonces esa persona que lo está oyendo recibe al Hijo del Hombre, recibe su Espíritu Santo, hace contacto con su alma, esa alma maravillosa que es una pequeña partícula de Dios dentro de él, que no sabía que estaba. No sabía que tenía a Dios dentro de él. Y cuando damos el testimonio de la gracia, cuando hablamos de Él, cuando enseñamos de Él, esa persona hace contacto y viene el Hijo del Hombre, viene el Espíritu Santo, hace contacto con esa pequeña partícula de Dios que es el alma del individuo. Y esa persona es liberada. Esa persona sabe que Jesucristo no viene, porque nunca se fue, nunca se fue, nunca dejó a la humanidad, siempre la cuidó, siempre la cultivó, siempre la prosperó. Cuando las personas aquellas que crucificaron al Señor Jesucristo, veían el cuerpo, ¿verdad? Y lo metieron en un hueco, y veían el cuerpo muerto, pero Él no solo estaba en el cielo, sino que estaba en el infierno. Y no solo estaba en el infierno, sino que estaba caminando también con todos aquellos que creían en Él. Y algunos después lo vieron que Él ascendió al cielo, lo vieron que se fue, pero también se le aparece a Pablo. Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Porque no lo conoció. Pablo ni siquiera sabía quién era. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él nunca se fue. Él siempre estuvo en la bendita obra de la creación. Él creó todo, no para abandonarlo. Él es Dios. Pero vienen intereses bastardos humanos a pervertir la bendita palabra de Dios. Arrepiéntete que Cristo viene pronto. Y si no te irás al infierno. ¿Cómo les funciona a esos bastardos meterle miedo al inconsciente colectivo de las personas? Eso es lo que la voz del ángel tiene que compartir con la humanidad. Que Dios está allí, en el interior de cada humano. Que solo está que reactiven su fe, que reactiven su conocimiento, que se vean a sí mismos, que tienen una pequeña partícula de Dios, para hacer contacto con toda la maravillosa obra de Dios. ¿Qué es lo que queremos de plano? ¿Qué es lo que queremos como grupo de la voz del ángel? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? Claro, necesitamos un grupo sólido. Necesitamos un grupo de creyentes. Y lo recalco, ya creyentes en Dios lo somos. Y en todos los continentes hay creyentes en Dios. En todos los continentes, en todos los países hay creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Qué es lo que estamos formando? Dividimos la fe del creyente de este grupo de la voz del ángel. Unos para creer que podemos hacer una religión, pero no creo en que lo social sea bueno. No creo que tener compañerismo con gente que no creen. ¿Cómo van a creer si nosotros no vamos y ni hacemos lo que la palabra nos dice? La palabra de Dios nos envía a hacer obras sociales. La palabra de Dios nos envía a velar por las viudas. La palabra de Dios nos envía a ayudarle al huérfano. La palabra de Dios nos envía a ser fieles servidores de su bendita creación que es la humanidad. ¿Qué es lo que queremos ser? Creyentes de algo. Hechos capítulo 17, verso 22 al 23. Estando pues Pablo en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
al Dios no conocido, aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Si tan solo usáramos un pequeño consciente de nuestro consciente. Llega Pablo a ese lugar, a ese pueblo, Abraham era una costa, que estaba repleta de dioses. Tenían dioses en todas las esquinas, pero ellos también en su alma sabían que había un Dios por sobre todos los dioses. No conocían a Jesucristo, no conocían al Dios de la ley, pero sí conocían cantidad de dioses que ellos tenían. Pero por sobre todo eso tenían a un Dios desconocido. Y llega Pablo y les comienza a evangelizar. Y les comienza a enseñar de que ese Dios desconocido, que era una obra de Dios también en esa gente, esperando a alguien que les fuera a hablar de ese Dios desconocido. Y fue uno de los grupos más maravillosos que levantó Dios a través de Pablo en ese pueblo. No, sí, lo que queremos es una religión. Inventen cualquier cosa, invéntenla y les va a funcionar, pero tienen que estar toda la vida zampándole esa adrenalina a la gente. Lunes de milagros, miércoles de cualquier estupidez, viernes de resurrección, sábado no sé de qué, y tienen que mantener a la gente en ese fanatismo religioso, porque eso le fascina a la gente, estar brincando. Esa emocionalidad que les genera. Este grupo de los atenienses, toda la semana pasaban de religión en religión, de santuario en santuario, de Dios en Dios. Es decir, todas las semanas, todo el mes y todo el año pasaban dando esa adrenalina para mantenerse religiosamente estables. Pero den el conocimiento de Dios, den el conocimiento de Jesucristo, y entonces van a ver que esa persona jamás se retirará de la gracia de Dios, jamás, porque hizo contacto en su alma con la vida eterna. No va a necesitar fanatismo, no van a necesitar show ni circos religiosos. Jamás los va a necesitar, porque esa persona en su alma hizo contacto con la vida eterna. ¿A través de qué? A través del testimonio de alguien más que ya había creído en eso. O creamos una religión y nos convertimos religiosos de una religión, o nos damos cuenta que somos hijos de Dios, que venimos de eternidad y vamos a eternidad, y no necesitamos adrenalina, ni show, ni fanatismo para ser creyentes en Dios, para creer en todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo ha dicho y ha prometido. Él nos prometió que nunca estaríamos solos. Claro, nunca hemos estado solos. Nuestra alma está con nosotros. Y nosotros, por sentir que tenemos alma, la alimentamos de Dios. Hablamos con Dios. Buscamos de esa fuente inagotable de Dios, que es su bendita palabra. Nunca vamos a estar solos. Nos dijo que su venida sería. Claro que ha venido en cada uno de nosotros. ¿Qué importa si nos tenemos que morir? Sabemos que nuestra alma va de donde regresó. ¿Y qué importa si Él en su cuerpo glorificado también viene? ¿Qué importa si Él, su Espíritu Santo, siempre estuvo con nosotros? Por eso decía el gran maravilloso Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el que hace contacto con el Espíritu Santo, el que hace contacto con Dios, el que hace contacto con su divinidad a través de esa pequeña partícula de Dios que es el alma dentro de nosotros, no necesitamos de un show, no necesitamos de un circo, no necesitamos de una religión. Lo tenemos todo porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero ¿de qué sirve que seamos vasijas en las cuales alguien metió eso y nos enterró? Si tenemos esa maravillosa fe, tenemos esa maravillosa convicción, tenemos esa maravillosa seguridad, ¿por qué no compartirla? ¿Por qué no compartirla con los demás? Pero no bajo ese sistema religioso mediocre, sino que es a través de nuestro testimonio.
un testimonio de fe, Abraham, un testimonio de esperanza, un testimonio de seguridad, un testimonio con convicción que somos parte de Dios. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Hasta dónde queremos llegar? No afecta en nada. No afecta en nada, seamos parte de este grupo o no seamos parte, eso no afecta en nada. Eso no nos quita nuestra seguridad en Dios. Eso no nos quita nuestra fe en Dios. Eso no nos quita nuestra convicción en Dios. Mas, sin embargo, busquemos un grupo en el cual podamos dar testimonio de que tenemos un Jesucristo vivo, de que somos creyentes en Dios, de que amamos a Dios por sobre todas las cosas y que Él nunca se fue. Él siempre está ahí y siempre estará ahí. Solo basta con que nos veamos dentro de nosotros para poder ver a Dios, para poderlo sentir, para poder hablar con Él. ¿Cómo podemos estar esperando a un Dios que nunca se fue? Eso está bueno, ese juego barato y mediocre para las religiones. Pero nosotros como creyentes en este grupo, como creyentes, miembros de la voz del ángel, demostremos lo que creemos. Demos testimonio de lo que creemos. Demostremos lo que creemos. No con preconceptos religiosos, no con enseñanzas bastardas de dogmas, credos y tradiciones, sino a través de lo que tenemos y estamos llenos del conocimiento de Dios. Creemos en Dios, lo amamos por sobre todas las cosas, y el creyente en Dios no puede dejar de hablar en Dios. El creyente en nuestro amado Señor Jesucristo no puede dejar de dar testimonio de su obra en la cruz del Calvario. ¿Cómo puede ser creyente sin compartir eso con los demás? ¿Qué clase de creyente puede ser una persona que no comparte de la grandeza que Dios le ha puesto en su interior, en su ser? ¿Qué clase de creyente podemos llegar a ser? Creyentes a medias, creyentes pero de ciertas ordenanzas como hace el religioso. La invitación es que seamos creyentes en Jesucristo por sobre todas las cosas, y que si este grupo no es lo suficientemente estable para ustedes, busquen un grupo que les llene del conocimiento de la gloria de Dios. Busquen un grupo en el cual ustedes se sientan seguros y convencidos de que van en el camino correcto. Porque solo así pueden ser verdaderamente libres. Solo así pueden estar en paz, no solo con su ser, no solo con sus sentimientos, no solo con sus emociones. Pueden estar en paz con su alma, porque su alma está convencida y completa. Su alma va en el camino correcto. Comencemos a vernos con los ojos del Espíritu. Comencemos a oír con los oídos del Espíritu. Comencemos a entender y comprender que si estamos aquí es por algo. No es un show, no es un juego barato. No es tratar de convertir esto en una religión. Es de ponernos al servicio de Dios, de sentirnos libres con Dios, de poder hablar de Dios, de poder ser el instrumento en el cual nuestro Dios nos tiene para una obra única que cada uno de nosotros vamos a hacer. ¿Qué chiste tiene que pasen los días, pasen los meses, pasen los años y vamos a ver si revienta algo? Vamos a ver por qué tanto religioso ahora muere frustrado, porque les metieron y se creyeron la idea que Cristo viene. Y cuando les toca colgar los guantes, es decir, cuando su espíritu sale de su cuerpo, mueren frustrados porque Cristo nunca vino. Pero el creyente en Jesucristo sabe que en la vida y en la muerte, en esta dimensión y en todas las dimensiones, Dios está con él. Porque no hemos creado cuentos, no hemos creado leyendas. Dios no es fábula. Dios es tan real como la vida y la muerte. Creamos en lo que creemos. Y comencemos a trabajar un paso a la vez, pero sin autodarnos mentira. Dejemos de autodarnos mentiras, que es más frustrante para alguien que se está dando automentiras.
Qué bonito es poder entender y comprender que somos una obra magistral de Dios. Somos un instrumento de Dios creado y diseñado por Dios para un propósito específico en esta tierra. Dios no se puso a jugar con barro, Abraham, a ver si salía, y si no sale se quiebra. No hay problema, se bota, se desecha. Dios es tan perfecto que creó todo perfecto y nos hizo a todos perfectos. Dios es tan perfecto que a cada uno nos hizo tan maravillosos y a cada uno nos hizo no en serie, como dijo alguien, nos hizo en serio. Y si nos hizo en serio es porque nos diseñó para una obra específica. Veamos cuál es la obra que Dios nos puso a cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el plan, el diseño por el cual Dios nos trajo aquí? Dejemos de creer que si en el nombre de Dios, primero Dios, estamos vivos y desde que nacimos para acá hasta donde hemos llegado hay una obra específica en la cual tenemos que cumplirla. Tenemos que cumplirla. Fuimos diseñados y creados por Dios para un propósito específico. Pero por sobre todos los propósitos, el propósito del creyente en nuestro amado Señor Jesucristo es dar fe, es dar testimonio de Él. Es compartir de la gracia que Él le comparte a uno. Veamos lo que dice Abraham, el libro de Romanos, capítulo 10, verso 2. Y lo leo. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vuelvo y lo repito. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se le ha sujetado a la justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hebreos 10:11. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Fácil el mensaje, es bien fácil. Dar testimonio. Todos y cada uno de los religiosos, vean la secuencia de todo y cada uno de los religiosos y de sus religiones. ¿Qué es lo que hacen todos y cada uno de los días? Bien lo dijo aquí Pablo en el libro de Hebreos. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Saltan, brincan, hacen show, babelan, llaman e invocan espíritus. Cae la gente, hacen tanto espectáculo y lo tienen que volver a hacer una y otra vez. Pero dice Pablo, pero nuestro amado Señor Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. A ese sumo sacerdote, al dador de la vida, a ese que por Él y para Él fueron creadas y diseñadas todas las cosas. Ese que nunca se fue, que siempre estuvo y está y estará, porque la vida sigue recreándose, siguen naciendo niños, siguen muriendo ancianos, la vida sigue recreándose y Él está siempre allí. Sino, ¿qué es lo que da vida? ¿Cómo alguien que no está puede estar dando vida? Démonos a conocer. Confesemos, demos testimonio, pero ese testimonio de vida, no ese testimonio fanático de religiosos, sacerdotes o como le quieran llamar.
que tienen que estar todo el tiempo emocionando y fanatizando a la gente. Ese circo barato. Nosotros somos hijos de Dios, creación de Dios. Sabemos y reconocemos el programa de Dios. Veamos lo que dice Santiago 1:26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. Vean lo que dice. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Vean con los ojos del Espíritu y a qué se refiere el libro de Santiago. ¡Cuánto religioso barato dándose paja que tiene el Espíritu Santo! ¡Cuánto religioso barato engañando a la gente con prototipos religiosos, con enseñanzas religiosas, poniéndoles estatutos y leyes, diciéndole quién es el que se condena y quién es el que se salva! Cuando ellos mismos, dice Santiago, están engañando su corazón. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo no engañamos nuestro corazón. Al contrario, emanamos de lo que nuestro corazón tiene. Hablamos de lo que nuestro corazón tiene. ¿Qué es lo que tiene nuestro corazón? Nuestro corazón tiene a Jesucristo. Nuestro corazón tiene su Espíritu Santo. Nuestro corazón tiene su gracia. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes de Dios engañar nuestro corazón? Pero si lo que tenemos es una religión, o lo que queremos es crear una religión, entonces no solo nos engañamos a nosotros, sino que engañamos a los demás. Y engañamos nuestro corazón. Pero cuando de la abundancia del corazón emana la boca y damos testimonio de Él, hablamos de Él, enseñamos de Él, de la forma como la palabra de Dios, que es la Biblia, nos enseña, entonces ¿cómo podemos engañar nuestro corazón? Al contrario, la gracia de Dios en el corazón de nosotros habla a los demás. Vea lo que dice el libro siempre de Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta que Santiago le deja a cada persona. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Uno de los consejos más extraordinarios que Santiago da. Sabemos que las obras no salvan a nadie. Sabremos por su palabra que las obras no salvan a nadie. Pero también sabemos por su bendita palabra que el mandato de nuestro amado Señor Jesucristo era ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sin olvidarnos del bendito sermón de la montaña, de estar al cuidado de su maravillosa creación de Dios, hombres y mujeres, niños, ancianos. No seamos como los religiosos, agarrar solo una pequeña partícula que nos conviene a nosotros. Alguien me decía, pero ustedes allí le permiten a la gente. No, es al contrario. Es al contrario, nosotros sabemos que si hacemos algo chueco lo tenemos que pagar y caro. Nosotros sabemos que si nos comportamos mal, el fruto de la maldad es maldad. Sabemos la paga del pecado. Al contrario, los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo sabemos y reconocemos las leyes de Dios. Las sabemos y las reconocemos. No estamos aboliendo ninguna de la ley de Dios, pero también enseñamos de la gracia de Dios y le demostramos al ser humano que la paga del pecado es muerte, claro, porque la materia si peca muere. El espíritu si conduce a la materia a algo chueco tiene que pagarla. Pero también sabemos que nuestra alma, que es independiente a todo eso, fue, es y será salva por siempre y para siempre. Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje que de alguna manera podemos compartir con los demás. Demostremos nuestro testimonio de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Dice Santiago que cómo podemos tener fe sin obras, pero también cómo podemos hacer obras sin fe, Abraham. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos hacer obras sin fe? Entonces, vale la pena poder entender y comprender cada cosa diseñada por Dios, y vale la pena poder entender y comprender cuál es el propósito de Dios por el cual nos ha permitido llegar aquí y ahora un día más. Es obra de abracadabra, Abraham, no funciona así, porque entonces estaríamos dejando a Dios a un lado. Estaríamos creyendo que porque tenemos buenos doctores, buena medicina, buen cuido, pensaríamos esas tonteras. Estamos vivos porque Dios nos ha permitido que estemos vivos. Estamos aquí porque en su infinita gracia ha permitido que estemos aquí. Y vamos a hacer cosas y proyectos de trabajo porque en su gracia Él nos va a permitir hacerla. ¿Qué es lo que nos toca? Hacer obras de fe. Demostrar a través de nuestras obras nuestra fe. ¿Y cuál es la fe que tenemos? La fe en el dador de la vida. Sabemos que nosotros no podemos hacer ninguna obra si no es por su gracia. Entonces la fe que tenemos es por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Él haciendo la obra a través de cada ser humano que está aquí ahora. Hacer obras de fe. Esa fe que nos llena del conocimiento. Esa fe que nos hace sentirnos hijos de Dios. Entonces vienen las obras de Dios a través de la fe, es decir, haciendo obras de Dios en nosotros, haciendo a través de la fe que tenemos en Dios, Dios haciendo obras por nuestra fe a la humanidad. Demostremos lo que somos, demostremos lo que creemos. Somos creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Y ese es un título de propiedad que Dios le dio a su humanidad. La humanidad completa, si ella quisiera, fuera y perteneciera al círculo de los creyentes de Dios. Ese es el mensaje que podemos compartir. No ser creyentes a medias, sino creyentes a tiempo completo, porque creemos en la gracia de Dios, creemos en la divinidad de Dios, creemos en la Trinidad de Dios, creemos que Él es Dios. Y por sobre todas las cosas, creemos que si estamos vivos es porque hay un propósito todavía de Dios de mantenernos con vida. Eso es Dios. Muchas gracias, Martín.